Buenos días chicos de grado décimo. Voy a dar una explicación de lo que va a consistir el taller de esta quincena. Está enfocado a lo que es magnitudes vectoriales o vectores. Listo. Antes de eso vamos a hacer un pequeño repasito de lo que se vio a principio de año. Eh, Recuerden que a principio de año nosotros veíamos que en física hablamos de unas magnitudes. Esas magnitudes son, por ejemplo, el tiempo, la masa, la longitud, la velocidad, etcétera. Todo eso se llaman magnitudes físicas, perdón. Entonces, esas magnitudes también se pueden clasificar en dos. Esas magnitudes pueden ser escalares o vectoriales, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de la una a la otra? Que una magnitud escalar yo la puedo representar simplemente con un número y una unidad. Ejemplo, la temperatura, ¿ya? Cuando yo hablo de la temperatura, estoy dándole un valor, por ejemplo, 45 grados centígrados. Le estoy dando un valor y una unidad. No necesita nada más, ¿ya? La magnitud escalar no necesita sino magnitud y unidad. Otro ejemplo, el tiempo. Cuando yo hablo, por ejemplo, de 3 horas, estoy hablando de una magnitud escalar. ¿Listo? ¿Qué es una magnitud vectorial o vector? Una magnitud vectorial es que además del número y de la unidad, yo la puedo representar con una dirección. Ya, esta tiene una dirección. Ejemplos de esas magnitudes: el desplazamiento, ya, el desplazamiento, la velocidad, la fuerza. ¿Por qué son magnitudes vectoriales? Porque es que además de su valor, usted tiene que darle una dirección, por decir algo. Si yo hablar de que estoy aquí en mi casa y me voy a desplazar al colegio, como explican en uno de los elementos, esa magnitud de desplazamiento, además de tener un valor, por ejemplo que aquí hay 3 kilómetros, además de tener un valor, tiene una dirección, y esa dirección pues va a depender de donde esté ubicado, desde la casa al colegio. Puede ser aquí, o sea, esa dirección me va a indicar. Esa dirección usualmente uno la expresa o por coordenadas cartesianas, más adelante vamos a hablar de eso, o por el ángulo. Mientras tanto, simplemente estamos hablando de que esa magnitud tiene una dirección. A eso se le conoce como vector. O sea que además de la magnitud y la unidad, tiene una dirección. Entonces vamos a hablar de unas características que tienen los vectores. Los vectores entonces tienen una característica. Esas características ustedes también las van a encontrar en las actividades que se les van a poner. Módulo. ¿Qué significa módulo? Es lo que vale, por decir algo. Si estamos hablando de velocidad, entonces podríamos decir que el módulo es 25. Ya. Unidad, está hablando de la unidad en la que estamos hablando. Si estamos hablando de velocidad, pues la unidad sería metros por segundo. Dirección. Dirección es simplemente el sentido de la flechita. En este caso, la dirección la está indicando esa flechita. Puede ser así, puede ser torcida, puede ser hacia arriba, hacia abajo, es decir, la dirección en que va ese vector. Sentido es darle una expresión lingüística a esta dirección. Por decir algo, si es esta flechita, entonces hacia la derecha. ¿Ya? Hay veces uno también expresa los vectores en términos de ángulos. Por ejemplo, si el vector está torcido así de esta manera, entonces uno dice el vector está en sentido de 40 grados desde el eje X hacia el eje Y, por decir un ejemplo. ¿Listo? Entonces el sentido es darle el valor lingüístico a esa dirección. Punto, el punto de aplicación es de donde empieza el vector, es decir, si pongamos que este es el vehículo que se está moviendo, pues entonces yo pongo el punto desde donde está arrancando y el vector velocidad pues va a partir de ese punto hacia adelante. Me indica que el vehículo se está moviendo en esta dirección. Entonces el punto es el punto de aplicación, y nombre, pues entonces aquí en este caso estamos hablando de velocidad, entonces el nombre sería velocidad. Entonces estas son las características de un vector. Tiene módulo, unidad, dirección, sentido, que es darle nombre a esta dirección, punto de aplicación, donde empieza el vector, y el nombre. Ya dependiendo, pues si es velocidad, si estamos hablando de una fuerza, pues entonces el nombre sería fuerza.
Hay veces los vectores también se representan con letras, por ejemplo, puede ser vector A, que representa cualquier cosa. Un vector A que me está diciendo la dirección, por ejemplo, de un señor que está caminando en esta dirección. Ya, eso también puede tener nombres de letras. Listo. Eso en cuanto a lo que explican aquí en una de las actividades, que es respecto a las características de un vector. Listo. En otras de las actividades, en la actividad 2, aquí también existen 3 momentos. Les ponen una situación de un vector en una pizzería. Deben ver este video. En ese video terminan de detallar qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial y cómo se aplican estas. Deben responder aquí entonces 500 gramos de harina, ¿qué magnitud correspondería? 100 gramos de azúcar, el jamón, todas estas magnitudes que representan si son una magnitud escalar o vectorial. Listo. Aquí hay un ejercicio que ponen sobre la propina del mensajero. Voy a explicar un poquito aquí al respecto. Ponen este mapita, ¿ya? Entonces lo que deben resolver es cuánto se está moviendo ese mensajero respecto a esos vectores que están indicando ahí. La pregunta que hacen es la siguiente. Dice, por cada kilómetro de desplazamiento, magnitud del vector, el mensajero recibe 2000 y le descuentan 500 por cada minuto que se tarda. Entonces usted debe calcular cuántos kilómetros hay en cada vector teniendo en cuenta la gráfica que le están mostrando en este sentido. Entonces vamos a suponer que cada cuadrito, ahí no lo especifican, pero cada cuadrito equivale a 1 kilómetro. Entonces aquí, por ejemplo, hay que calcular el del A, el del B, el del C, el del E y el del E. Listo. Estos 5 vectores. Voy a poner un ejemplo, voy a explicarlo con un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo para el vector A. Vamos a calcular cuánto vale ese vector A. Entonces observemos, ese vector A tiene hacia el oriente 1, 2, 3, 4 cuadritos, es decir, 4 kilómetros. Y hacia el norte tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cuadritos. Entonces voy a explicar aquí con el vector A. Ahí estamos hablando entonces de un concepto que se llama de descomposición vectorial. Entonces me están hablando, la descomposición vectorial es simplemente un plano cartesiano. Entonces ahí lo llaman oriente, occidente, norte, sur. Nosotros también lo podemos llamar con los ejes, eje X, eje Y. Funciona de la misma manera. Entonces me están diciendo, este vector A tiene hacia la derecha 4 kilómetros y hacia arriba tiene 9 kilómetros. Verifiquemos de nuevo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si es correcto. Entonces, este sería el vector A. Entonces vamos a ver ahí, el ejercicio que me están preguntando es el mensajero, cuánto recibe entonces o cuánto va a ganar por el recorrido que hace con el vector A. Ustedes van a hacer también lo mismo con B, con C, con D y al final deben sumarlo todo. Yo lo voy a explicar únicamente con el vector A. Me están diciendo que por cada kilómetro recorrido él va a ganar 2.000 pesos. Listo. Entonces vamos a hacer la operación. ¿Cuántos kilómetros recorrió? Como él recorrió 9 kilómetros aquí, 4 kilómetros aquí, debemos preguntarnos cuánto vale este vector. Entonces, si ustedes notan, aquí se forma como un triangulito. Estos 9 kilómetros vienen siendo estos mismos 9 kilómetros. Ese triangulito es un triángulo rectángulo. Vamos a recordar un elemento de los triángulos rectángulos. Por allá en octavo, noveno, ustedes veían una cosa que se llama el teorema de Pitágoras, que decía que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Eso es el teorema de Pitágoras, lo vamos a aplicar aquí, ¿ya? Solo que aquí entonces, ¿quién sería la hipotenusa? Pues el vector A. Entonces decimos el vector A al cuadrado es igual a ¿qué cosa? Pues a este sentido, 4 kilómetros al cuadrado más 9 kilómetros al cuadrado, que sería cateto opuesto
cateto adyacente. Es decir, estamos resolviendo este triángulo rectángulo. Porque mi objetivo es descubrir cuánto vale este vector. Entonces, aquí tenemos en cuenta esto. A cuadrado es igual a 4 al cuadrado. ¿De dónde salió este 4? De estos 4 kilómetros. ¿De dónde salió este 9? De estos 9 kilómetros. Lo mismo van a hacer para los otros vectores. Que el vector está ubicado aquí, no importa, usted cuenta cuántos hay en este sentido y cuántos hay en este sentido. Y así se da cuenta cuánto hay en sentido horizontal y cuánto hay en sentido vertical. Entonces vamos a resolver para el caso A. ¿Cuántos kilómetros recorrió el mensajero en el vector A? Con esta expresión. Permítame, yo borro acá. Entonces decíamos que el vector A elevado al cuadrado me dio 4 al cuadrado más 9 al cuadrado. Esto está en kilómetros. Estoy obviando la unidad, pero ustedes más adelante se la dejen de poner. Entonces, A al cuadrado es 4 al cuadrado, ¿qué significa? 4 por 4, es decir, 16. Más 9 al cuadrado, ¿qué es? 9 por 9, 81. Luego entonces, el vector A al cuadrado sería igual a 16 más 81, entonces sería 6 y 1, 7, 8 y 1 y 8, 1 y 8, 9, perdón. Entonces sería 97. Listo. Es decir, que A al cuadrado equivale a 97. Pero a mí no me interesa A al cuadrado, a mí me interesa A solito. Entonces, ¿qué hago con esa A? Ese vector A, pues simplemente le saco la raíz a 97. Entonces, en una calculadora, busquemos aquí en el computador calculadora. Entonces, en la calculadora yo ingreso raíz de 97 como me dio acá. Entonces yo digo acá 97. ¿Dónde está la raíz aquí? Aquí está raíz. La raíz de 97, entonces según esto es 9.85 aproximándolo. Entonces quiere decir que el vector A equivale a 9.85 kilómetros. Listo. Entonces, como me dicen que por cada kilómetro él gana 2.000, entonces ¿cuánta plata va a ganar en este viaje? Pues simplemente yo multiplico 2.000, lo multiplico por 9,85. Entonces 2.000 por 9,85. Eso me daría, se me salió la calculadora. Entonces aquí 2.000 por 9.85. Según esto, entonces en ese viaje del vector A él ganó 19.700 pesos. 19.700 pesos. Pero recuerden que por cada minuto, dice aquí, y le descuentan 500 por cada minuto que tarde. Le están diciendo que en todos los viajes él tardó 15 minutos. Es decir que 500 por 15, 500 por 15, eso viene siendo 5 por 5, 25. Van 2. 5 por 1, 75. Vienen siendo 7.500 pesos. Entonces, de este viaje, él ganó 19.700, pero perdió 7.500. Entonces, yo simplemente, ¿qué hago? Pues para el total, yo cojo y resto 19.700 menos 7.500. Es decir, que aquí 0, aquí 2. Esto es una resta, recuerden. 9 menos 7 es 2, 12.200. O sea que en el viaje A en total él ganó 12.200.